Si la cultura es el movimiento del espíritu en libertad y la respuesta a nuestras necesidades terrenales y también espirituales, como quería Alfonso Reyes, la cultura, como la vida, no está quieta. Viaja por la geografía y a través del tiempo. Es el repertorio del humano en movimiento. Su tierra firme, que a donde vaya lleva, el río en el que navega, la playa a donde arriba, el viaje de las personas hasta el último aliento. Las ondas de otras culturas ensancharon paulatinamente la nuestra durante siglos. Hicieron al mundo, sencillamente, más habitable. Mientras concluía la Segunda Guerra Mundial, al sureste de Francia nacía Jean Meyer, un geógrafo, historiador, escritor y académico francés. Apasionado de la Revolución Mexicana y de la Guerra Cristera, decidió tomar rumbo en tierras del continente americano con tan solo 20 años de edad. Él mismo nos cuenta su historia como migrante francés. Jean Meyer, muchas gracias y bienvenido por estar en este espacio de Transcultura. Gracias a ustedes por acordarse de mí. Cuénteme, ¿qué pasó aquel 8 de febrero de 1942? Ay, creo que en la ciudad de Niza, casi frontera con Italia, nació un niño varón llamado Jean Meyer. Bueno, Jean, André, Joseph, porque en Francia se acostumbra dar varios nombres, entonces me pusieron Jean. André es mi padre y Joseph, mis dos abuelos se llamaban José. ¿Cómo fue su infancia? Feliz en la la hermosa ciudad de Aix-en-Provence, que es la ciudad de Cézanne, el gran pintor, y al fondo del paisaje está el cerro, creo que famosísimo porque lo pintó 50 veces Cézanne, que se llama Santa Victoria. Una infancia feliz feliz hasta el final, pero dejé esa ciudad a los 17 años, cuando me fui a estudiar a París. ¿Qué pasó en esa transición? ¿Cómo? Cuando decidió irse a París, no, iba a entrar eso fue mi padre. Mis padres eran maestros, los dos, de secundaria y prepa. Él en historia, y mi padre, sin que yo me diera cuenta, me subió a un riel. Él decidió que yo iba a París a preparar el concurso para entrar a la Normal Superior, y fue mi coach. Y entré a la Normal Superior, y entonces ya hice licenciatura, maestría en París, en la Sorbona. Y cuando ya me tocó la posibilidad de hacer un doctorado, es lo que me llevó a México, porque yo había ido a México como estudiante turista, mochilero, sandalista, a los 20 años, en 1962, y fue amor a primera vista, y dije, yo volveré. ¿Cómo? No sé, pero cuando hubo la posibilidad de hacer un doctorado, el que iba a ser mi director de tesis me propuso un tema de historia de Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, sí, pero me gustaría más algo sobre la Revolución Mexicana. Y hombre muy generoso me dijo, bueno, yo no sé nada de la Revolución Mexicana, mi especialidad es Estados Unidos, entonces de relaciones tensas entre México y Estados Unidos, pero bueno, le doy la firma. Y así llegué a México para hacer mi tesis de doctorado, que fue sobre la cristiada. ¿En qué año llegó usted a México? Bueno, la primera vez en 62. Ajá, ¿pero ya para quedarse? En septiembre de 1965. Gracias a mi director de tesis, que tenía contacto con el Colegio de México y con su presidente, que en aquel momento era don Silvio Zavala, fui invitado como profesor, investigador. Yo tenía apenas 23 años. Y tuve la suerte de entrar en ese Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, cuyo director era Luis González. Don Luis, como no tardaríamos a decirle Don Luis. Y me quedé
4 años completos en el Colegio de México hasta 1969, dando clase y haciendo mi investigación sobre la cristiada. ¿Cómo lo recibió México en aquel entonces? Muy bien, muy bien. Le debo decir que en 1965, cada vez que tomaba un taxi, yo apenas empezaba a hablar español y no se me ha quitado totalmente el acento francés, pero en aquel entonces tenía mucho. Entonces enseguida el taxista me preguntaba, ¿y usted de dónde viene? Y cuando decía de Francia, el taxista había ido al Zócalo a recibir al general de Gaulle y entonces luego era así como... Como maravilloso para ellos. Sí, así es, o sea... ¿Quién lo recibió aquí? ¿A dónde llegó usted de primera instancia? Realmente la entrada a México, tanto en el Colegio de México, donde enseguida hice grandes amistades con Luis González, con Rafael Segovia, con Antonio Alatorre, con Mario Ojeda, y la vida material Coyoacán, yo tomaba el camión, un camión verde que decía San Lázaro, lo tomaba a la esquina y me dejaba en la esquina de Guanajuato y Insurgentes. El colegio estaba en Guanajuato 125. En la Roma. En la Roma. Ajá. 20 minutos de camión. Un viaje de exploración y de aventuras por tierras mexicanas hizo que Jan Meyer se enamorara por completo del país, de su gente, sus paisajes y todo el entorno provocó que esta aventura no tuviera un vuelo de regreso a su país natal. A 6 décadas de haber llegado a México, él asegura que nunca tuvo un momento para extrañar su país, pues todo lo encontraba en su nuevo hogar. Oiga, ¿por qué eligió México y no otro país? Como le dije, en el verano de 1962 lo pasé en México casi 3 meses, circulando por todo México. Había ido a México con un compañero de la Normal Superior, un poco por un azar. Bueno, en aquel momento en París la América Latina estaba en pleno auge, a la moda, el cine latinoamericano, más bien brasileño, pero la literatura, el boom latinoamericano empezaba y Cuba todavía era muy, muy popular. Era la fiesta cubana y todo eso, ¿no? Y habíamos tenido la intención de ir a Cuba y un día en el pasillo de la Sorbona vimos un cartel que decía primero vuelo charter de la historia. La compañía Flying Tigers, después me enteré, eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, pilotos que fundaron esa compañía, los Tigres Voladores, Flying Tigers. Y el boleto ida y vuelta París-Nueva York costaba 500 francos, que no era nada. Era mi beca mensual de estudiantes de la Normal Superior. Entonces, luego nos dimos cuenta de que ir a Cuba era problemático por Estados Unidos, los pasaportes y todo eso, y entonces decidimos ir a México. Mi amigo sabía de mecánica, era un genio de la mecánica, y dijo, en Nueva York vamos a comprar un coche usado, y encontramos un coche sedán, un Chevrolet sedán, que compramos por $300. Uf. Y fuimos derechito a México, en 5 días atravesamos todo Estados Unidos y luego durante 3 meses dimos la vuelta a México. Mi amigo nunca volvió, el año siguiente él sí fue a Cuba, pero yo quedé enamorado de México y dije, yo quiero volver, no sé cómo. Y el cómo fue 3 años después, con la tesis de doctorado. ¿En qué momento adoptó a México como su segundo país? Me casé con una mexicana y un día, para arreglar unos problemas históricos de mi pasado que no tiene caso contar, tuve una entrevista con don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, que me hizo el favor de arreglar mi asunto. Y al final me dijo, pero si usted está casado con mexicana, ¿por qué no toma la nacionalidad?
Y dije, ¿se puede? Estoy hablando de 1976, 77. Me dijo, desde luego que se puede. Además es muy fácil porque no depende de nosotros. Usted va a la Secretaría de Relaciones y en 3 meses se le arreglan el asunto. Y así fue. Y así fue. Y todos esos años estuvimos pasando la mitad del año en Francia, la mitad del año en México, porque la Universidad Francesa me permitía ausentarme 6 meses si daba todas las clases del año en 6 meses. Y entonces estuvimos un tiempo entre el Colegio de México y la Universidad de Perpiñán, en Francia, frontera con España, frontera con Cataluña, y luego con el Colegio de Michoacán, que don Luis González fundó en Zamora, Michoacán. Entonces, hasta 1987 estuvimos haciéndose ir y venir, con los niños chicos que crecían y que eran totalmente bilingües. Escuela primaria en Zamora, en Jacona, al lado de Zamora, y escuela primaria en Francia. Cuando llegaban los primeros 15 días, pues era un poco difícil, pero enseguida, y tenían sus amigos mexicanos, sus amigos franceses, que por cierto, amistades de infancias que duran hasta la fecha. Claro. Eso me impresiona, me impresiona. Y luego, en 87, la Embajada de Francia me invitó a dirigir el CEMCA, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, donde la arqueología es muy fuerte, pero también ciencias sociales. Ahí duré 6 años, y sin que lo habíamos pensado, cuando terminaron los 6 años, nunca lo discutimos, nunca fue un proyecto, pero nos quedamos en México. Ya era como decirle, impensable volver a Francia. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Cada que salimos a caminar con amigos y familia, miramos aquellas tiendas en las que tienen una gran variedad de ropa elegante. La palabra boutique, de origen francés, se ha popularizado para hacer referencia a pequeños negocios o tiendas en los cuales, por lo general, se venden productos de alto refinamiento y exclusividad. La palabra proviene de París, debido a que es la capital de los grandes centros de la moda internacional. Las boutiques no son nunca lugares donde uno puede encontrar productos masivos o baratos, sino más bien elementos de diseño y de creatividad particular. Por lo tanto, cada que visites una boutique te permitirá sumergirte en un mundo de elegancia y exclusividad. ¡Ulala! A poco más de 15 años de haber llegado a México, Jean Meyer fue nacionalizado mexicano y desde que llegó a México ha sido profesor e investigador de diversas instituciones como el Colegio de México, el Centro Nacional de la Investigación Científica y del Laboratorio América Latina, entre otros. Una de las primeras investigaciones que hizo fue de su tesis, en donde abarcó el tema de los cristeros. Desde ahí, él se enamoró de este país. ¿Qué siente por México? Voy a decir una estupidez. Como México no hay dos. Como México no hay dos, y entonces, y además a México yo le debo muchísimo. Mi familia, la familia de mi esposa, que me hizo el gran favor de adoptarme, una familia numerosa, 9 hijos. Cuando mi querida suegra murió hace ya 10 años, de 91, iba a cumplir 91. Yo creo que tenía entre nietos y tataranietos, yo creo que ya pasaban de 50. Uf. Entonces, digamos, la familia mexicana, las posibilidades de libertad cultural, académica, de investigación, hoy en día no diría lo mismo, porque la universidad en el mundo entero ha cambiado mucho. Pero cuando yo llego a México, era como la regla era, hay una obra literaria de la Edad Media, casi Renacimiento francés, famosísima, de un tal Rabelais,
que se llama Pantagruel y eso, y que es una locura y es una obra cómica, es una utopía fantástica, y el autor inventa una abadía que es como una universidad, que se llama Telem. Y el logo a la entrada de esa abadía de Telem o de la universidad es: haz lo que gustes. Y cuando yo llego al Colegio de México, todos los investigadores, cada quien realmente hacía lo que le gustaba. Y con mucha pasión y con mucha productividad. No había SNI, no teníamos que presentar informes, no teníamos que presentar proyectos de investigación. Uno lo hacía. Y había seminarios donde uno entregaba lo que estaba redactando, capítulo tras capítulo, y los compañeros lo discutían, y al final uno le entregaba el manuscrito al colegio y se publicaba, ¿no? Claro. Pero bueno, yo hice mi vida en un ambiente de total libertad, y ahora ya como anciano, emérito, sigo haciendo lo que quiero. Y además eso le permitió hacer muchas investigaciones y ahondar un poco, por ejemplo, en la historia de la Revolución Mexicana, de los cristeros, que supongo yo le apasionó. Sí, y eso es lo que me hizo mexicano y me hizo querer al país. Cuando empiezo mi tesis me topo con un obstáculo, una desventaja, que resultó una ventaja fabulosa. Ni la Iglesia ni el Estado abrían los archivos. ¿Cómo hacer una investigación sin archivos? Bueno, como los antropólogos, como los periodistas, entrevistando a los veteranos. Y eso me llevó a visitar prácticamente todo el país y a conocer el México profundo. Que es diferente. Que es diferente, y conocí gente fabulosa que admiré, que quise. Y digamos, todo eso, ya mencioné la dimensión personal y familiar, mi esposa, su familia, los amigos, pero esa dimensión de trabajo también. Cuando dejé de estudiar la cristiada, que nunca dejé de estudiarla porque me estuvo persiguiendo después, incluso cuando ya quería dejarla, pero trabajé mucho historia regional, cuando estuvimos en el Colegio de Michoacán, tanto de Michoacán, Jalisco, como Nayarit, y especialmente Nayarit, donde me apasioné y encariñé por un personaje del siglo XIX, podríamos decir un Zapata de Nayarit, pero 50 años antes de Zapata, Manuel Lozada. Y Nayarit, yo creo que sí lo conocí muy a fondo, hasta entré a la Sierra de los Huicholes y de los Coras, a pie, a caballo o en mula, a lomo de mula. Y todo eso, digamos, realmente es lo que me hizo mexicano. Con el paso de los años, Jan Meyer fue dejando atrás su historia en su país de origen. Y fue México el país que vio crecer a su familia, quienes, a pesar de tener sangre francesa y haber tenido una formación bicultural, ven a México como su único país. ¿Sus hijos? ¿Qué hacen ellos? Mis hijos son binacionales, biculturales, bilingües, pero México pesa más que Francia. Pesa más que Francia porque en Francia yo tenía solamente una hermana que no tuvo hijos. Entonces, México estaba lleno de primos hermanos y primos segundos y primos terceros, y los tíos y las tías, y mientras que Francia no. Siguen yendo a Francia y sus hijos estudian en el liceo francés. Todos mis hijos pues actualmente andan un poco dispersos en el mundo, como todas esas generaciones. Hay uno que es cineasta, Matías, que ahora vive en Quebec, en Montreal, porque su esposa es de Quebec. Y nuestra hija, que es psicoanalista, tenemos la suerte de que ella está en México, y sus hijos van al liceo francés y ya son bilingües y biculturales, pero desde luego
México. Es lo que pesa más para ellos. Francia para ellos es la casa de campo de los abuelos, de los bisabuelos que no conocieron, pero México. Matías es el que tiene una relación con el cine, la historia de México. Sí, Y esto, él estudió muy cerca de aquí, en el CCC. Su primera gran película fue Los últimos cristeros. A partir de una obra literaria autobiográfica de Antonio Estrada que se llama Rescoldo. El título original era Los últimos cristeros, pero la editorial le puso Rescoldo. Y esa película de Matías fue muy bonita porque la hizo con poco dinero, con apoyo de, creo que se llama, ¿cómo se llamaba en aquel entonces? IMCINE o alguna institución así. Pero filmó con puros campesinos de los Altos de Jalisco, con fines con Aguascalientes, descendientes, nietos o sobrinos nietos de cristeros. Y entonces fue una experiencia muy, muy conmovedora. La película está en YouTube, se puede ver fácilmente. Y luego hizo realmente su inspiración. Él necesita, aunque esté en Canadá, sus raíces y su inspiración cultural es México. Eso se puede ver en otra película que se llama Yo, que es la adaptación de una novela de Leclésio, de Jean-Marie Leclésio, que es la historia de un muchacho un poco simplón, un poco, pero retrasado. O cómo se llaman esas cosas para no, son palabras que no se deben usar, minusválido, no sé, algo así, pero que tiene al mismo tiempo un don de profecía. Bueno, y la película Amores Modernos, también, que es totalmente mexicana, que ahora se puede ver en Netflix. Ah, la tenemos que ver. Y en Amores Modernos, digamos, hay muchas, ¿cómo se llaman? Guiños de ojos, por ejemplo. Uno de los personajes principales le falta un ojo y tiene un parche. Ese es Luz González. Luz González al final de su vida tuvo un problema de cáncer de ojo, le quitaron el ojo y bueno. Y hay así muchas alusiones, pero es México, México, México. No hay que decir rarara, es México, México, México. Pues bienvenidos, ya pasamos a la parte importante, donde se hace la producción y los grandes secretos de nuestra cocina. Conmigo está el chef Eugenio y él nos va a apoyar para enseñarles los procesos de esta receta. Esta receta se llama la pis saladière. En Barcelona se estila mucho el picnic, ir a los Alpes a disfrutar un picnic, y la pis saladière hace honor a esas actividades de la región. Aquí nosotros procesamos nuestra propia pasta de hojaldre. Es hecha en casa. Pasta hojaldre, que es la base, cebolla caramelizada. Luego tenemos el ajo, anchoas, aceitunas negras, aceite. Bueno, aquí tenemos la pis saladière. Tenemos la pasta hojaldre, que es la base. Hay que cubrir completamente el molde. Luego lo vamos a tapizar con cebolla caramelizada completamente hasta que no se vea el rastro de la pasta hojaldre. Posteriormente vamos a colocar las anchoas. Las anchoas es un poquito salado y entonces hay que estarlo repartiendo sutilmente. Este producto ya está por terminarse. A ver, vamos a colocar las aceitunas negras. La cebolla hay que caramelizarla bastante lento a una temperatura de 65 a 70 grados. Esta caramelización lleva 1 hora hasta 2 horas, dependiendo ahora sí que la temperatura de la estufa. Ahorita se mete al horno a 170 grados, unos 15-17 minutos. Este es un proceso terminado. Es como un pie con cebolla, anchoas y aceituna negra. Jan Meyer ha escrito más de 70 libros.
240 artículos y ha sido parte de más de 120 mesas redondas en todo el país. A 60 años de haber llegado a México, el escritor asegura que de haberse quedado en aquel país europeo que dejó siendo un joven, también hubiera sido un escritor, pero sin duda su narrativa y su propia historia hubieran sido completamente diferentes. ¿Qué hubiera sido de su vida? Usted a lo mejor, no sé si en algún momento ha pasado por su cabeza, si no hubiera decidido venirse a México. Hubiera tenido una carrera universitaria francesa. Posiblemente hubiera ocupado la cátedra de Historia de Estados Unidos que se iba a crear, que todavía no existía. Entonces, eso hubiera sido. Y hubiera vivido en París, una vida totalmente diferente. ¿Algo más que desea agregar a esta entrevista? ¿Algo más que decir a esa entrevista? Yo espero haberle correspondido a México. México me dio tantas oportunidades, tanto en mi vida privada como en mi vida profesional. Bueno, le di, gracias a mi esposa, le di varios hijos a México, una contribución demográfica de talentos, de jóvenes que quieren a México y que ya tienen hijos que también son mexicanos, porque todos tienen la nacionalidad mexicana, y espero que en mi vida académica, tanto como maestro, que como autor, pues haya aportado algo. Por supuesto que aportó muchísimo a nuestro país, como usted como mexicano. Muchas gracias por haber venido a este espacio de Transcultura. Tatiana Eva-Marie, cantante de jazz francesa, conocida por su estilo vintage y su participación en la banda de jazz The Avalon Jazz Band. Su camino en la música comenzó temprano. A los 4 años grabó un álbum a dúo con el famoso artista Henry Dess, una experiencia que encendió su pasión por el escenario desde muy joven. Tatiana Eva-Marie se autodenomina una rata de estudio de grabación, refiriéndose a su dedicación al arte y la escena musical. En 2016 participó en el Continental Latin Jazz México. Allí, junto a otros músicos del ámbito latino, ofreció su distintivo estilo vintage. Tatiana Eva-Marie actualmente vive en la ciudad que nunca duerme, Nueva York, donde continúa su carrera artística. Es la cantante principal de Avalon Jazz Band y colabora con una variedad de artistas en proyectos de cine, música y teatro.